Saludos tribaleros y tribaleras, yo soy Miriam Bedwell. Violeta Romero y tenemos un invitado especial, Felipe Bucarey, destacado bailarín de oriental y tribal, porque así comenzamos una nueva sección que nos pidieron un montón. Sí, nos pidieron ustedes, nuestros seguidores y la gente que nos ve, hablar acerca del vestuario y de las influencias que hay con el tema y los estilos. Así que estamos muy entretenidos, va a estar muy entretenido el tema y para nosotros es algo que nos motiva mucho a hablar. Sí, así que vamos a cederle el micrófono y vamos a ver un poco cuál es la visión de Felipe en cuanto a su propio vestuario y lo que es el vestuario masculino, que es tema. Sí, y la influencia, porque él es un destacado bailarín oriental, entonces eso es muy importante también porque para nosotros el oriental es la base del tribal y cómo ha ido evolucionando es lo que interesa en el tema, ¿cierto? Ya, vamos entonces. Muchas gracias, chiquillas, por la invitación. De verdad, soy un fanático de Factor Tribal. Siempre la sigo y me parece un tema fascinante. El vestuario de la danza del vientre ha evolucionado mucho, de una época a otra cambia demasiado. Sí. Y en la danza oriental se encuentra la base del vestuario. Ahí está toda la historia, partiendo desde el folclore y más adelante ya con lo que conocemos como danza oriental. En lo personal, cuando trabajo mi vestuario, yo me inspiro en las bailarinas de la época dorada. Ya, ahí está como mi línea estética, eso es lo que a mí me gusta y lo que me hace sentir bien también. Considero que, esto igual es fuerte, pero los vestuarios de hoy en día no son tan bonitos en cuanto a confección, en cuanto a línea, incluso en cuanto a calidad. Claro. Y en lo personal no me gustan. Considero que se ha estado perdiendo un poco la esencia de la danza también incluso dentro del vestuario, porque no hay funcionalidad. Por ejemplo, si vemos los vestuarios de las bailarinas modernas, usan mucho la falda sirena. Sí. ¿Y dónde está el trabajo de pies, por ejemplo? Que uno como bailarín quisiera ver ese trabajo y no se nota. Sí, es verdad. O tanto rococó y repollito abajo dificulta la visual y limita muchísimo el movimiento. Sí, es cierto. Pero también es parte de la evolución de la danza y también es parte de la evolución del vestuario. Claro. En el caso de las bailarinas antiguas, ellas bailaban en películas, en series, y obviamente tenían que desplazarse muchísimo. Casi todas las escenas representan el cuadro clásico orientalista del harem o el aventurero que está como en el Sahara y va a ver a esta bailarina exótica. Entonces ellas se movían mucho, había mucha línea, era muy bonito, era muy delicado. Y también tiene que ver con la historia, porque las bailarinas antiguas eran damas, eran elegantes, eran señoras refinadas, porque la época meritaba también que las mujeres tenían que cumplir con ese estereotipo. Claro. Entonces después ya nos llega el tribal y el tribal desarticula toda la estética ultra delicada y empieza a incluir cosas étnicas. Y ahí tenemos otro cambio nuevamente.
Claro que sí. Claro, y también se da que en algún momento el vestuario tribal también dejó de ser funcional, porque también tanto chicha encima, tantas cosas, también dificultan harto el tema del movimiento. Y yo siento que ahora como en tendencia en el vestuario está como más minimalista, como más funcional, menos cosas, menos adornos, sobre todo el tema de la cabeza, porque de repente como hay cosas que uno tiene que hacer o ciertas posturas que uno hace en el tribal, que lo que hace es que tantas cosas en la cabeza de repente te dificultan. También está, por ejemplo, el estilo de la que es muy adornada y que en el fondo hace solamente destreza física específica para que el vestuario no se mueva, está como así, como lo tenéis como clavado. Pero es muy interesante lo que tú dices con respecto a la evolución que ha tenido en el oriental, porque es verdad, se nota la diferencia entre las bailarinas antiguas, el sentido estético y también el sentido funcional, de su vestuario. Sí, hay algo que es muy importante y que no podemos olvidar, es que nosotros estamos mostrándonos en un escenario y nuestro público merece un respeto. Claro. Y ese respeto tiene que ver también con una línea estética, con un sentido del arte, que quizás a veces no se estudia dentro de la danza. Y es un trabajo personal que cada bailarín debiese hacer. Me parece que es así. En el caso, por ejemplo, de las bailarinas antiguas, si nos vamos mucho más atrás, en el folclore, su vestuario no era vestuario, era su ropa de la vida cotidiana. Claro. Entonces ellas bailaban con lo que andaban. Nosotros nos disfrazamos hoy en día de esa gente, porque nos guste o no, como chilenos, nosotros no somos de Medio Oriente. Claro. Y tenemos que aceptar, desde ahí nosotros estamos personificándolos. Y luego tenemos los vestuarios que ya son para escenario. Las bailarinas clásicas de danza del vientre eran bailarinas académicas. Muchas fueron bailarinas de ballet, o tuvieron clases de ballet, o venían del mundo del flamenco. Entonces tenían un sentido del movimiento y de la estética muy distinto. Y tenemos toda la corriente del orientalismo, que además influenció el traje típico de Aladino, claro, o de la Bella Genio. Tiene mucho que ver con este sentido estético, que viene del orientalismo y que tiene que ver con todo ese movimiento cultural. Sí, qué interesante, muy interesante. Ya, sigamos con la Viole es la pauta. Dentro, tú dices que te inspiras principalmente en las bailarinas clásicas y me gustaría preguntarte si dentro de las bailarinas modernas hay alguna fuente de inspiración, así como contemporánea. ¿Más cerca? Sí hay una fuente de inspiración y no todas están fuera de Chile. Ya, una de mis más grandes fuentes de inspiración, primero son Yamila Salimpur, luego Suhaila y Marcia. Nuestra Marwis, sí. Marwa, te amamos. Sí, rescatan la esencia de la danza del vientre. Sí, es cierto. Otro tema que queríamos preguntarte es cómo se adapta el vestuario oriental al bailarín varón. Es un tema complejo y un debate súper amplio, porque históricamente no hay tantas fuentes que citen a los hombres bailarines. Hay muchas representaciones de las bailarinas, por ejemplo, de las Gawasi. Hay muchos cuadros que retratan cómo ellas lucían, pero no así con los hombres. Claro. De hecho, si nos vamos un poco más atrás de la historia, hay un artículo de un bailarín del Casino Badía. Y es un artículo de un diario que tiene como 5 líneas, y solamente describe que él era más hermoso que cualquier mujer en todo Egipto. Y es la referencia que nosotros tenemos. El antecedente, como falta la representación en imágenes. Exacto. Y también, históricamente, se cuenta que hubo un periodo del Islam en el que se le prohibió a las mujeres bailar. Entonces los hombres tuvieron que ocupar ese lugar y tenían que bailar tanto como hombres como representando a las mujeres, como pasa en el teatro kabuki. Sí. Entonces es muy amplio. Ahora sí nos podemos ir a bailarines de los años 80, años 90, que rescatan una estética que es más similar a lo tribal. Y de ellos sí tenemos influencia, pero casi toda la base del vestuario de los hombres viene desde el folclore. En la danza oriental no existe como un estándar de vestuario masculino.
Entonces el bailarín puede escoger, tiene como relativa libertad respecto a eso, pero todo cambia según el contexto. Si tú bailas, por ejemplo, en una fiesta tradicional, vas a un matrimonio, o sabes que hay gente de la comunidad, por respeto, nosotros nos vestimos más tradicionalmente. Podemos ir con una túnica, podemos ir con bombachos, una chaqueta, o por ejemplo bailar un tanura y ir con la falda de tanura. Pero cambia cuando, por ejemplo, vas a una noche árabe, vas a un cumpleaños de amigos, estás en un teatro bailando dentro de la comunidad de danza, ya es totalmente libre. En lo personal, por ejemplo, mi vestuario es andrógino. No me gusta que el vestuario sea 100% masculino, ni 100% femenino, entonces mezclo elementos y juego un poco con eso. Sí, también me toma. ¿Y cuál es la recepción que tiene la gente al enfrentarse a esta propuesta más andrógina? Wow. Esta pregunta siempre sale en camarines, por si acaso. Sí, es que es chistoso porque la gente me ve llegar al teatro, a veces público, a veces las mismas bailarinas, y soy como bajo perfil, así como llega el estropajo, así como muy piola, y de repente salgo del baño o del camarín y ya es otra cosa totalmente diferente, y me he dado cuenta que choca más a las bailarinas que al público. Siento que hay más prejuicio de parte de las bailarinas por comentarios directos que me han hecho, que desde el mismo público. Esto es algo que me causa mucha gracia siempre después de los eventos, que se me acerca algún hombre o algún caballero mayor y me felicitan o les parece demasiado llamativo. Como que eso, incluso por ejemplo siempre me preguntan qué piensan las abuelitas cuando te ven salir al escenario. Claro, uno se imagina que es el público más difícil de convencer. Sí, y suelen ser las más motivadas. Sí, son más receptivos y son más respetuosos también. Muchas veces me han dicho que quizás Chile no está preparado para ciertas cosas, y específicamente por mi estética. Y lo que respondí las veces que me lo han dicho es que no me interesa si Chile está preparado o no. Yo tengo una propuesta y prefiero subirme al escenario con una propuesta que quizás no está madura, pero sí llevar una propuesta que subirme con nada y simplemente presentarme dentro del estándar de lo correcto. Claro. Si no, siento que no hay arte. Eso, la recepción ha sido buena. Sí. Maravilloso. Sí. Qué heavy. Sí. Sí, lo encuentro, es un tema, ¿sabes? Que siempre para mí ha sido un tema desde cuando yo partí, cuando estaba, por ejemplo, Amir Taleb, él siempre comentaba de lo que le costó a él en Argentina poder mostrar el baile, el oriental, con una propuesta masculina, que siempre fue súper juzgado por muchos años, y a él le costó mucho. Y me acuerdo de las primeras veces que fui a clases con él, siempre comentaba eso, que a él le costó mucho como abrirse espacio en Argentina con el tema. Yo debería dar las gracias en realidad a la comunidad de danza que tenemos, porque han sido súper generosos conmigo, en general. O sea, han sido súper abiertos, siempre me invitan a cosas, siempre hay proyectos. Con ustedes también hemos estado en proyectos, tanto del mundo oriental como del mundo tribal, siempre las puertas han estado súper abiertas. Sí, hay más prejuicio dentro de las bailarinas que del público que no es de danza o no es conocedor. Creo que pasa que somos más papistas que el Papa. Cuando he estado frente a personas que son nativas, se han mostrado mucho más respetuosas incluso. Con Lisette, por ejemplo, tuvimos una experiencia bailando en un restaurante donde los dueños eran palestinos. ¿Ya? Y comenzó a darse que la comunidad árabe de allá empezó a ir a los eventos, y yo con mi vestuario, con falda, con joyas, como full maquillado, y o sea, la recepción era súper buena. Ellos se quedaban a conversar con nosotros después de las mesas. Qué bueno. Entonces yo personalmente no podría decir que he tenido problemas con la comunidad. Perfecto. Ha sido todo distinto y ha sido bonito el proceso, porque fue súper rápido también. O sea, yo me dediqué a tomar clases, de repente recibí una invitación, y de ahí no paró. Yeah. Y empecé a ser invitada a más cosas, y así se dio. ¿Y tú crees que, por tu experiencia, ha sido como más como el juicio que te ha hecho la comunidad oriental o tribal, o es por igual? No, yo siento que la comunidad oriental,
tiene más prejuicios, como que le choca más. Por ejemplo, recuerdo una vez que me comentaron por qué yo me maquillaba tanto. Y yo tengo una justificación histórica para el maquillaje. Yo me inspiro en las antiguas. Claro. Las antiguas se inspiraban en los egipcios y los egipcios se maquillaban. Sí. Y no era una cuestión solamente estética, era una cuestión funcional. Porque el sol abrazaba la piel y los quemaba para proteger los ojos. No solo es una cosa mística, era una cosa funcional. Y yo trato de rescatar eso. Claro. Y además, yo vengo del mundo académico, del mundo formal de la danza. Entonces nosotros cuando subimos al escenario no podemos subir con la cara de todos los días, porque si una persona está lejos, no se pierden los rasgos y es menos el impacto visual. Sí. Sí, tengo como ese tic estético muy pegado. Sí, no, de hecho lo conversamos en el programa anterior cuando hablamos del maquillaje y lo importante que era como funcional para el escenario. Porque cuando uno partió, yo siempre lo comentábamos con Lisette, cuando partíamos con suerte nos poníamos algo de maquillaje y no se ve nada, éramos como que no existíamos si no fuera por nuestros vestuarios de lentejuela. No existías, eras nada, no tenías expresión en el rostro. Entonces, claro, y es interesante porque yo también pienso que un poquito la comunidad oriental está un poquito más cerrada con algunas cosas. Siento que a ellos les falta todavía como abrirse en varios temas. Sí, pero sabes, esto son conversaciones de camarín. De lo que estamos hablando Sí. ahora son cosas que cada vez que voy a un evento alguien me pregunta. Sí. Cuando yo me di cuenta que esto sucedía, porque me invitaban con muy buenas intenciones, el ambiente genial y todo, pero siempre salían comentarios de pasillo y obviamente uno escucha. Sí. Yo me propuse que lo que iba a mostrar tenía que ser tan bueno que algo a la persona le tenía que gustar. O sea, si no me podían rebatir la técnica, si no me podían rebatir el dominio del elemento, o me podían rebatir el vestuario. O sea, si no les gustaba el vestuario, siempre iban a tener algo que ver Claro. que les iba a parecer impresionante. Claro, súper Entonces, buena. de esa manera como que me defendí de cierta forma de comentarios que ni siquiera eran ataques, porque siempre fueron como dentro de un contexto liviano y como de buena onda, pero que en el fondo ocultaban un prejuicio. Claro. Sí. Ay, qué interesante. Ya nos has comentado que te inspiras en las bailarinas antiguas. ¿Hay alguna construcción propia? ¿Algo como le anexas a un elemento propio tuyo? ¿Creaste alguna, no sé, algo? ¿Tienes algún elemento en tu vestuario que sea de creación propia y que lo integres siempre? No sé, ¿cómo has ido construyendo tu estilo en cuanto al vestuario? Sí, me gustaría agregar algo. Esto igual obviamente es una opinión muy personal, pero hay que tener mucho cuidado cuando se ocupa la palabra estilo, porque está muy marcado el estilo de la bailarina tanto, cuando muchas veces solamente son mañas técnicas o son las posibilidades que tiene la bailarina, ya sea por contactos, por recursos, por lo que sea, y se cae en un error al hablar de estilo. Yo siento que no tengo estilo en este momento, pero sí tengo una tendencia y tengo una línea que voy siguiendo y que en algún momento se va a convertir en un estilo. Sí, como que estoy en work in progress. Sí, estoy trabajando para eso. Hace muchos años, cuando yo recién estaba tomando clases, Marcia me dio un consejo. Me dijo, tú vas a tomar un cuaderno y vas a pegar fotos de todas las cosas que a ti te inspiren, sean de danza, sea de lo que sea. Y de ahí tú vas a ir sacando inspiración. Y así yo fui creando los vestuarios. Y por otro lado, sigo el movimiento de la diosa hace mucho tiempo. Entonces también encuentro parte de mi inspiración en los vestuarios, en esta figura andrógina que es la diosa primigenia. Y soy muy orientalista. Sí, me encanta el orientalismo, me encanta la fantasía. Lo que yo hago no es tradicional y probablemente nunca llegue a ser tradicional. Sí, no está dentro de mi búsqueda artística. Lo que yo hago es mucha fantasía, es mucha fusión, pero también tiene muchos elementos clásicos dentro de toda esta pelota gigante que es el orientalismo. Sí, eso puedo acotar, pero estilo todavía no. No importa, excelente. Para allá vamos. Oye, ¿y cómo llegaste al punto de adoptar el tema del andrógino? ¿Como de dónde, en qué momento surgió? ¿Es algo que traías desde antes? Mira, es una inquietud que tengo desde muy chico.
principalmente porque las figuras masculinas que estaban en mi entorno no me representaban. Yo decía, qué denigrante ser hombre. Cuando veía como entre mis compañeros de colegio, incluso familia, yo decía, no, yo no quiero ser ese tipo de hombre. Entonces, ¿qué hombre puedo ser? Porque no tenía otros referentes. Entonces empecé a construir como el ideal de hombre que me gustaría llegar a ser en algún momento. Y todas mis referentes, todas mis fuentes de ser mejor persona eran mujeres. Entonces tenía que tener algo femenino, algo profundamente femenino. Y en algún momento todo esto se empezó a entremezclar, y llegué al conocimiento de la diosa, y ahí todo me hizo sentido. Y creo que tuve un quiebre súper grande de conciencia y una apertura también muy importante cuando vi la danza del eunuco de Rashid, uno de los bailarines emblemáticos de Balanat. Y yo vi esa danza, averigüé lo que eran los eunucos y ya me fui por la androginia a fondo y no paré. Seguí como con la investigación del tema de la identidad de género, diversidad y todo. Y como que ahí encontré el equilibrio en el fondo y redefiní la masculinidad. Una masculinidad que se atreva a ser artística, que es más sensible. Eso. Sí, porque que ese es el tema como desafiante, porque más allá de la danza, al llevar una estética más neutra, menos como estereotipadamente masculina, está ahí cuestionando el cómo concebimos la masculinidad. Entonces, ese es como un tremendo tema. Y aún hoy hay pocos hombres que se aventuran a la danza o que se aventuran siquiera como a conversar estos temas. Sí. Exacto. Entonces, súper valioso. Sabes que, igual, vuelvo, he tenido muy buenas experiencias. He estado bailando en eventos, por ejemplo, donde el público es mayoritariamente masculino y se me avisa que son machistas, por ejemplo. Entonces como que me predisponen, me ven con el vestuario y me dicen, hey, cuidado. Entonces yo con mayor razón voy con más fuerza. Claro, sí. Eso y cuando te motiva. Claro, me da fuerza. Entonces yo me planto en el escenario y después recibo gratificaciones, el aplauso de la gente. Yo noto cuando una persona se incomoda y por lo general voy y bailo hacia esa persona. Porque también tiene que haber un momento de intimidad, como de cercanía, que la persona siente que se puede identificar en ti, aunque lo que tú haces es muy diferente. Y yo lo he visto, estando en el escenario, cómo una persona es capaz de romper todos sus esquemas viéndome bailar, por ejemplo. Y es una experiencia personal, que es súper íntima, pero que se da. Entonces no puedo decir que he tenido como malas experiencias. He bailado en liceos de hombre, por ejemplo, emblemáticos, en actividades, no sé, Día del Papá, como que se espera que vaya la odalisca. Sí, clásico. Y aparece el odalisco. Aparece una figura que no tiene nada que ver, que es totalmente lo inesperado, y tiene una buena recepción igual. Sí, bueno, siendo rupturista, uno esperaría lo que te decía, no, es que Chile no está preparado. Y quizás sí, quizás hay que tantear, quizás hay que intentarlo, o quizás hay que retarlo. Yo, en lo personal, creo que las personas que me han dicho que Chile no está preparado son las que no están preparadas. Y por algo siguen donde están. Yo no vengo a abrir camino de nada, yo estoy recién estudiando, he podido trabajar como bailarín profesional y estoy súper agradecido por eso. Pero mi labor es mostrar mi arte. Solamente, o sea, yo me centro en bailar, en crear, en estudiar. Y lo demás ya veremos qué pasa. Hasta ahora puedo decir que no he tenido malas experiencias, fuera de la comunidad de danza. Incluso, como les contaba, yo bailo ballet, jazz, también otros estilos y técnicas. Y sí he tenido cierta distancia, por ejemplo, de maestros de ballet. Como qué desperdicio que este bailarín esté dedicándose a las danzas del vientre, porque las danzas del vientre no son morales, no son correctas. No son morales, sí. qué término. Sí, no, a mí me han dicho que sí, como que estoy desperdiciando mi juventud y mi vida por estar tomando clases de danza del vientre o bailando danza del vientre. ¿Cuándo podrías estar dedicado 100% al ballet? Loco, qué brutal. La diferencia como de las altas artes y las bajas artes. Pero ¿sabes cuál ha sido siempre mi respuesta? Que si yo soy mejor bailarín de jazz y mejor bailarín de ballet es precisamente por la danza del vientre, porque ahí está la historia de la danza. Claro. Y bueno, ahí he aterrizado a algunos profesores. Y he abierto mentes también. Interesante. Sí. Sí, es interesante el tema porque, claro, tú tienes las herramientas de haber podido estudiar otras danzas.
Entonces también tienes como un abanico mucho más amplio de distintas técnicas y de distintas visiones. Y eso es súper importante porque suele pasar con la danza del vientre y el tribal, que es como que las bailarinas solo tenemos una influencia, que es esa. Y como que nos cuesta un poco abrirnos a otros campos y tener otros tipos de herramientas en la danza. Entonces es interesante lo que tú nos cuentas. Bueno, además que lo hemos conversado en algún momento, que igual el tema de las danzas clásicas, del ballet clásico, por ejemplo, igual tienden a ser muy como, no quiero decir discriminatorias, pero sí se da un poquito eso, como que miran en menos a la danza del vientre y eso pasa siempre y desde que yo estoy en esto lo he escuchado, que es como la danza del vientre, es como... ¿Está ahí? También tengo algo que acotar en Sí. eso y siento que es un juicio duro igual, pero los responsables de que se piense así de la danza del vientre son los mismos bailarines, Sí. bailarines y bailarinas, Sí. por falta de rigurosidad. Sí. O sea, por ejemplo, si vemos el nivel de producción de un ballet, no lo podemos comparar de un ballet clásico Sí. con una compañía de danza del vientre, de cualquiera, sea oriental, sea tribal, no, o sea, no hay comparación. ¿Sí? Sí, sí, es la realidad, es la realidad. Sí, sabes que hay algo que me llama mucho la atención, sobre todo por el jazz, porque nosotros con la compañía hacemos musicales y obras grandes igual. Es que la danza del vientre se da mucho el bailar de solista. Pero precisamente los solistas no están preparados para ser solistas. En lo personal, yo también, cuando comencé a bailar de solista fue por una invitación y fui de patúo. Yo no estaba listo para bailar como solista. De hecho, siento que todavía no estoy preparado 100% para ser solista, porque considero que los bailarines con la edad se van haciendo más interesantes. Los bailarines jóvenes tenemos que tomar clases nomás y como que estudiar y practicar harto, pero ya después, a cierta edad, uno comienza a madurar todo este trabajo. Sí. Pero en la danza del vientre, a muy temprano haber comenzado, ya se está bailando de solista. Y no sé si tiene que ver con una necesidad de ocupar el escenario o una incapacidad de trabajar en equipo. Yo creo que las dos. Yo creo que las dos. Es Sí. un tema el tema del trabajo en equipo en el oriental, porque siempre ha sido como la maestra con su ballet. Y por lo menos así yo lo he visto siempre, que es como la maestra que hace su solo y tiene su cuerpo de baile atrás. Entonces siento que si una maestra hace eso, una profesora hace eso, ¿qué tipo de mensaje le estás entregando a tu alumna si le estás diciendo que ellas son solo un coro? ¿Cachai? Entonces siento que el tribal vino a aportar un poquito en el trabajo grupal, sobre todo en el ATS. Como que eso ha sido un gran aporte que tuvo el tribal en el tema del trabajo en equipo. Porque en la fusión se da un poco lo del oriental, como de la solista, tal vez el grupo a lo mejor depende de la compañía o de la propuesta, es si realmente se trabaja en equipo o no. Pero en el ATS yo siento que el ATS en eso ha sido un super plus, porque ha ayudado caleta. Sí, es importante y es súper raro porque es un fenómeno que se da en esta danza y no pasa en otras. Sí. O sea, como que en general en las danzas del vientre sucede, pero en el ballet es impensado que una persona haga un solo si no está preparado. Claro. O sea, tú te ganas el solo. Te ganas te ganas el solo, Claro. y es una cosa que es de mucho trabajo, mucho esfuerzo para poder tener un solo. Sí, es verdad, es un súper tema a plantear porque se da mucho en el oriental y yo también lo veo harto en la fusión. Sí, y hay otro problema que deriva de esto mismo, que es el hecho de que, por ejemplo, bailarines profesionales bailan con bailarines amateurs en los mismos eventos. Entonces tienes gente que no está preparada para estar en el escenario como solista, desde el vestuario hasta Claro. la técnica, pasando por todos los elementos, y tienes a otra gente que tiene un nivel de producción mayor, porque obviamente hay una inversión detrás de tiempo, de dinero, de estudio, y se hace una gran diferencia. Y a veces pasa que tampoco se nota esa diferencia. O sea, uno ve un profesor o un bailarín profesional y una bailarina amateur y no hay una real diferencia. Claro. Entonces igual eso es como parte de esta danza. Sí. ¿Sí? No lo he visto en otra.
Sí, es interesante lo que estoy planteando, sí, es verdad. Entonces, vamos a hablar de como de Balanat, que es súper importante para el tribal. Lo hemos hablado infinitas veces, de que Balanat es la base de todo, desde la influencia, desde la técnica, desde todo. Había un representante dentro de Balanat que se llama John Copton, si no lo conocen, googleenlo. En YouTube hay muchos videos, murió hace poco, o sea, hace unos años atrás. Y dentro de, bueno, no sé, en Estados Unidos fue un personaje muy importante para el tribal. Cuéntanos, tu opinión, qué piensas, la historia. Sí, hay hartas cosas respecto a la historia. O sea, dentro del elenco original de Balanat, hubieron varios hombres. Uh-huh. Sí, estuvo Lex, estuvo Tom Ryan también, que se llama Rashid, el que hace la danza del eunuco. Ah, ya. Uh-huh. ¿Ya? Y John Copton era uno de ellos. Pero John Copton en algún momento tuvo algunas situaciones personales y se fue de Balanat y ahí creó Javi Ru y de ahí ya surgió todo el mundo tribal. Claro, sí. Me gustaría más centrarme en Balanat ¿Sí? que en el trabajo de John Copton, porque hay mucha pega hecha antes y que no siempre se habla. Como que ¿Sí? es raro, porque la historia del tribal desconoce un poco la influencia de Yamila. Sí. La menciona, pero como por la superficie. Sí. Y en realidad todo el estudio y todo lo que ya se conoce como tribal es Yamila Salimpur. Sí. ¿Sí? Voy a hablar un poquito de ella. Sí, ella dale, fue no. una mujer muy matea, muy estudiosa. O sea, nosotros tenemos la ventaja que ahora tenemos internet y lo googleamos todo y ¡ay, qué cómodo! Y tenemos profesores bacanes que podemos preguntarle y siempre nos van a responder algo. Sí. Pero en ese entonces, ¿qué tenía ella? Revistas, libros y bibliotecas. Entonces, ¿Qué es lo que hace falta ahora? Hace falta, sí, es verdad. Menos tecnología. Sí. Y ella leía mucho, era muy buena para investigar y era muy creativa. Entonces, ella tenía muchas alumnas que empezaron como a irse y bailaban en una feria que se hacía ahí en San Francisco. Y el organizador de la feria la llama y le dice, necesito que por favor me ordene a la gente. Porque sus bailarinas están por todos lados, sabemos que son sus alumnas, ¿por qué no arman como un show? Y ahí nace Balanat, en 1968. Este es un tema un poco obligado para nosotros, que ya que habíamos estado hablando de tanto las similitudes en el oriental y el tribal, te queríamos preguntar cuál es tu visión sobre la comunidad en el oriental, en el tribal, o quizás si existe en conjunto la posibilidad de una comunidad mix oriental-tribal. Porque, claro, hemos visto que se dan originalmente como cuando se estaban iniciando los proyectos, eran súper resguardados, eran como más divididos los grupos, y ahora que está más masivo, la gente es como, sí, a todos nos gusta lo mismo, hay más instancias, eventos en que se invitan un montón de gente, pero queríamos saber, porque nosotros hemos hablado y construido un montón en torno a esto, queremos saber cuál es tu visión sobre el estado de la comunidad ahora. Qué comprometedor, es como pajarito nuevo la lleva, así que hable él ahora. La polémica. Sí. Mira, llevo poco en esto, o sea, son 6 años recién, entonces creo que hay gente que puede hablar con más propiedad de esta pregunta. Igual patudamente lo voy a hacer. Soy drástico también en mi postura respecto al tema. Yo creo que no existe comunidad real. En la teoría sí existe comunidad. Sí, no, sí. O sea, no hay comunidad real. Hay nichos y hay clanes que funcionan internamente como comunidad, pero una comunidad generalizada no existe. Como algo macro. Exacto, pero sí creo y siento que está la intención de que en algún momento pase, sobre todo como con las nuevas generaciones, como que están buscando que eso suceda, pero no saben cómo porque no tienen referentes de lo que es una comunidad. Entonces eso se está gestando. Quizás antes, como tú decías, las escuelas se estaban definiendo, se estaban creando, estaban llegando los estilos de danza. Ahora lo que está tratando de llegar es el sentimiento de colectividad, de comunidad, porque no hay. O sea, incluso dentro de la misma comunidad árabe hay mucha división. Entonces los bailarines tampoco tenemos como referencia ahí de decir, no, es que a lo mejor vamos a mirar eso y de ahí vamos a sacar ideas. Claro. Tampoco está. Entonces, claro, yo creo que no existe en este momento una comunidad palpable, existe la intención, sí, pero por ejemplo, es que pasan cosas que son ridículas. Por ejemplo, ¿qué escuela contrata a profesores de otra escuela para que hagan clase?
Porque exacto. hablamos de ser bailarines profesionales, de profesionalizar la danza, pero parte de construir comunidad, primero, es tener equipo de gente capacitada para Sí. formar. Tenemos excelentes referentes, tenemos excelentes maestros, excelentes profesores, pero no sucede muy frecuente que una escuela contrate a otro profesor para hacer clases en su escuela. Hay una sobrepoblación de profesores de danza. Entonces todas esas cosas debilitan a la comunidad más que fortalecerla. O sea, si nosotros entendiéramos con humildad, con respeto, que cuando somos alumnos tenemos que ser muy alumnos. Cuando somos profesores tenemos que ser muy pedagogos. Cuando somos bailarines tenemos que ser muy artísticos. Entonces, saber qué rol nosotros estamos ocupando dentro de la comunidad que queremos crear y desde ahí temazo. crear en la comunidad. Claro, creo que ese es uno de los problemas y creo que por ahí puede ir la solución. Como que cada uno sepa el lugar que ocupa y qué es lo que puede aportar desde ese mismo lugar. Y a la vez es difícil, es un ejercicio difícil de mirarse de la forma más objetiva posible. ¿Y sabes cuál otro problema encuentro? Dale. El tema de la migración de alumnos, que creo que es algo súper sí. delicado. Todavía pasa que hay profesores que se molestan porque sus alumnos toman clases en otro lado y hay casos puntuales donde ha habido intimidación. Sí, hacemos esas prohibiciones. Sí, o sea, estamos en una teleserie. ¿De verdad este es un circo pobre? ¿Qué es lo que es? Porque de verdad yo no entiendo por qué esas cosas siguen pasando en el siglo XXI. Esa es la vieja escuela, las antiguas escuelas de danza, eso pasaba. Pero ya eso no debiera seguir existiendo. Entonces, si los alumnos no tienen la libertad de ir a tomar clases a un lugar u otro, porque simplemente tienen un enfoque distinto. O sea, yo no lo he vivido. En lo personal, al menos dentro de la danza del vientre, nosotros con la Marcia podemos ir a tomar clases de bachata, podemos ir a zumba, podemos ir a ballet, podemos ir a yoga, podemos ir a pilates, a pintura, a lo que sea, y ella está feliz y nos pregunta cómo nos va y todo. Pero no sé si en todas las escuelas es así, y lo comento porque es algo que se escucha en camarines. Es algo que alumnos de otras escuelas te dicen, así como, oye, ¿y tú podías ir como a tal lado? ¿O qué opinará la profe? Entonces, wow. Es fuerte. A mí no me ha pasado como personalmente. Quizás en los inicios sí, había como un tema más dividido. Pero sí he escuchado harto. Es como, no, yo no sabía si venir y tomar clases porque quizás mi profe se iba a molestar. Y es como, bueno, de partida somos adultos, no deberíamos limitarnos las libertades personales de esa manera. Y no sé, qué desagrado. De verdad, como que ya no estamos para eso. O sea, el nivel de inteligencia emocional, porque eso es considerar al alumno una pertenencia, una posesión, como si fuera un objeto, así como, yo te marqué, tú eres de mi escuela. Para siempre. Y ponete la polerita de mi escuela, y la cosita de mi escuela, y la chapita. Eso es súper dañino. Porque en el fondo son todos potenciales artistas, no sabemos a qué nueva Rachel Bryce tenemos ahí, a qué nueva Suhaila está recién comenzando a tomar clases, pero los profesores están castrando con esa actitud, y eso debilita a la comunidad. Sí, o sea, tocaste un tema súper importante, espérate que me va a volver loca, porque yo estoy sumamente de acuerdo contigo en muchas de las cosas que dijiste. Primero, siempre lo he dicho, siento que no hay comunidad, y estamos en proceso, hay intención, pero mientras el ego no se maneje y mientras el ego no se trabaje, no va a existir comunidad. Porque todo lo que tú planteaste lo veo desde el gran problema que tienen, me voy a descartar, en este momento me voy a descartar de eso porque de verdad que yo trato de hacer un trabajo personal con el ego. Y lo intento diariamente, toda mi vida, por muchos años lo he tratado de hacer. Pero también el ego es el que nos maneja y el ego es el que nos hace tener miedo. El miedo de la profesora que se va a quedar sin alumnas. El miedo de, por ejemplo, de tratar de mantener a la gente al lado tuyo porque y de fomentarles eso, porque de verdad desde tu ego estás manejando esa situación.
¿Cachai? El ego te hace tener miedo de que te vaya a quedar sin alumna, de que hay una profesora que es mejor que tú, de la comparación, y mientras esas cosas no se trabajen, mientras la comparación exista, no va a ser comunidad, no va a haber comunidad. Es muy difícil que haya comunidad. Y sí, yo creo, tal cual tú lo planteaste, creo que así está el tema. Sí, sabes que tocaste el tema del ego y ahí también hay que hacer un paralelo y conversarlo, porque todos tenemos ego. Sí. Todos tenemos diferentes niveles de ese ego. Y todos estamos trabajando con él. Algunos lidian mejor que Sí. otros, eso está súper claro. Por algo nosotros nos dedicamos a una arte escénica, nos exponemos en un escenario, por algo nos vestimos, por algo nos maquillamos, por algo representamos. Sí. Entonces, como pensar que somos personas menos egocéntricas por tener una actitud comunitaria, no, tampoco va por ahí. Sí. Pero sí tenemos que tener como cuidado con ese sentido de pertenencia de las alumnas. Sí, En el yo, fondo. yo lo veo más por el tema que de verdad que yo siento que va por el miedo, un poquito del miedo, el miedo a la competencia, el miedo de quedarte sin alumnas, porque ¿para qué estamos con cosas? En muchas de las escuelas lo que le importa a las profesoras es tener alumnas porque ellos se entiende, es parte de su trabajo, con eso viven. Entonces, cuando pasa esto de la migración de las alumnas, empieza a haber un caos colectivo y tú lo ves en las redes sociales. Se vuelven locas psicópatas tratando de captar alumnas, empieza como el tema de competitivo, mucha difusión, quién tiene más marketing, qué promociones, y ahí tú empiezas a ver la desesperación de estas personas que empiezan a ver cómo se empiezan a ir sus alumnos, ¿cachai? Sí, me cuesta como empatizar como con esas actitudes, Sí. siendo así como súper sincero, pero sí creo que la gente cuando se queda en un lugar, porque es lo que yo hago al menos, se queda por la calidad humana de la profesora o profesor con el que tú Exacto. estás, más que si es el mejor, si es el más seco, si es el más famoso, si es el que más sabe o el que tiene el mejor espacio. La gente al final se queda por tu calidad humana. O sea, si Sí. realmente hay una conexión emocional contigo, si ve que tú eres sincero, que eres responsable, que puede confiar en ti, porque igual la persona está confiando su integridad a ti. Claro, O sea, tú le das una mala indicación y puedes lesionar a una persona de por exacto. vida. Entonces, es ridículo que se siga como atrapado en esas cosas, porque siempre la persona el porcentaje de personas que se quedan con un profesor porque es muy bueno, porque es el mejor, el que sabe más, es muy mínimo, porque poquitas personas quieren dedicarse profesionalmente Exacto. a la danza. La mayoría de la gente que llega se mantiene en los cursos principiantes porque quieren pasarlo bien, Exacto. quieren estar en un espacio de Es un conversación, espacio grato y para... se encuentran con todo este circo Sí. barato y de mal gusto. Sí. No sé. Sí, es un tema, es que de verdad que es un tema Hay que como hacer un para... círculo de terapia. Sí, sí, sí. Por eso es súper importante que nosotros llegamos a gente que está recién partiendo, entonces plantearles que esta situación se da diariamente, es un tema cotidiano de nuestra danza. Y no tiene que ver con las alumnas, no crean que son ustedes las que están equivocadas. No. Nosotros no estamos equivocados. No, por eso, porque un alumno, ¿qué culpa puede tener si está recién metiéndose en este mundo? Se me fue la palabra. Está descubriendo y todo es maravilloso y todo lo encuentra lindo. Entonces es el rol de las personas que están dando clases. Es súper importante eso y lo hemos comentado muchas veces. Es la responsabilidad. Claro, y la migración también se da un poco por eso. Sí. Como de encontrarse con ambientes tóxicos. Muchas veces he estado en conversaciones con gente que se van de escuelas porque se aburren de los profes o Sí. de las actitudes, o incluso a veces ni siquiera de los profes, sino como del ambiente Sí, del que ambiente. hay. Entonces, todo eso es parte de hacer comunidad, o sea, desde tu núcleo pequeñito, cerrado, que es tu escuela o tu curso, porque hay profesores que no quieren hacer escuela. Por ejemplo, en este momento Sí. yo no quiero hacer escuela. Mm. Yo soy bailarín y quiero mostrar mi arte. Estoy Claro. enseñando, estoy compartiendo, pero yo no quiero hacer escuela todavía. Claro, no es, Porque no es tu tema en este momento. Claro, es algo mucho más amplio, es mucho más profundo y todavía me falta preparación para eso. Y quiero trabajar más ese aspecto, pero todavía no es el momento. Y se ven como con estas situaciones la gente atrapada porque en el fondo es un círculo vicioso que ocurre después. Claro, es que sí, es que pasa eso y sobre todo porque hay un tema con las mismas profes. Yo he escuchado, a mí me ha llegado chicas o he conversado con personas en X momento que les prohibieron
prohibieron. ¿Sabes lo que es que te digan, te prohíbo ir a otra escuela? Y de ese toque. También lo conversamos una vez, me llegó una niña que estuvo 6 años en una escuela donde la maltrataban. Y cuando me contó se puso a llorar. Y yo dije, pero, hello, somos personas adultas, ¿en qué estamos? ¿Cachai? Y le decía, pero ¿por qué tú te quedaste ahí tanto tiempo? Y me decía, porque yo amo la danza. Y no encontraba otro espacio. Y se normaliza la violencia también. Exacto. Porque claro, a veces este tipo de violencia, porque no se puede llamar de otra manera, es como muy sutil. Sí. Entonces te están apuñalando, pero te están sonriendo al mismo tiempo. Exacto. Entonces la persona se está lastimando y no se da cuenta. Exactamente. Mira, tú hablaste desde que una persona irresponsable puede llegar a lesionar a alguien. Yo voy más allá de todas las trancas y traumas que le puede generar a una persona por un maltrato psicológico, por una mala instrucción. Esta misma niña que yo te cuento que estuvo tanto tiempo sufriendo, su sueño era, lo comentamos fuera de cámara, no vamos a hacer, pero me hace sentido, siempre fue la que estaba atrás, en el fondo. Y estuvo 6 años sacándose la mugre para que poder pertenecer y bailar en una de las presentaciones y nunca pudo porque no era, porque ella nunca iba a ser. Y se lo dijeron en su cara, no, es que tú nunca vas a poder estar acá. Qué rudo. Es como segregante, al final algo que tiene que ser inclusivo se vuelve segregante. Yo lo que he escuchado es personas que instan a sus alumnas a no ir a ciertos eventos. También. Es como, no, ¿sabes qué? Sí, qué vergüenza. Yo no te diría que no vayas a ese evento porque es de tal profesora, entonces no, mejor no, a mí como que no me cae bien, no, y es como, sí. Por favor, no. ¿Y no. cómo tú les vas llenando esas cabezas, ¿cachai? Con un montón de juicios y prejuicios de personas que no conocen. Y después también pasa que de repente te conocen y dicen, oye, yo pensé que tú eras de tal forma, porque esto me dijeron y esto me dijeron. Bueno, y vayámonos a las profesoras que discriminan por el cuerpo, claro, por el peso, estado físico. hasta por o sea, entonces comunidad, por favor, no, por ahora no. Macro no, pero sí concuerdo en que hay como micro espacios comunitarios por escuela o como con un origen en común. Sí. Ahora de llegar como a pulir las uniones, no sé, sí, no hay otra cosa cómo que abordarlo. también me parece que sepulta los intentos de hacer comunidad y que lo he estado viendo en redes sociales porque igual obviamente estoy publicitando mis clases y veo cómo trabajan también las colegas y todo. Y se está dando mucho lo de publicar que son las mejores escuelas de tanto. Todas. O la mejor bailarina. La primera, la única. Claro. Todas son la mejor. Eso es súper dañino. O sea, ni siquiera las escuelas de ballet lo hacen. ¿Qué estándar tenemos nosotros dentro de la danza del vientre para determinar que una escuela es mejor que otra? Si al final todos tenemos enfoques distintos. Sí. Y la gente, insisto, no va porque sea la mejor escuela. La gente va porque algo le gustó de esa profesora, porque algo le hizo sentido de lo que dijo, pero no va porque es la mejor escuela. Entonces no hagamos eso porque al final nos estamos dañando las relaciones entre nosotros, como bailarines, como artistas, y no estamos contribuyendo a la comunidad. Exacto. O sea, ¿quién dice que nosotros somos los mejores? ¿Quién tiene la potestad en nuestra danza de decir eso? Si el San Francisco Ballet dice que es la mejor compañía de San Francisco, le puedes preguntar a cualquier persona y te va a decir lo mismo. Pero en Chile, ¿podemos decir eso todavía? No. He dicho. Caso cerrado. Ya estamos. Súper. Ya. Vamos a despedirnos entonces. Ha sido una muy entretenida conversación. Muchas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación. Y les comentamos que vamos a estar en este nuevo segmento de... Vestuarios. Como de propuestas estéticas. Exacto. De las influencias de dónde vienen todas estas interesantes propuestas que tienen todos los bailarines en este momento acerca del tribal y el oriental. Y eso es súper bueno. Que tú eres oriental también. Sí, así que abiertas a la comunidad también, comunidad belly dance oriental.
que hace rato que Orientales. queremos como ampliar Sí. esta cosa. ¿Sabes que nos han escrito harto gente del oriental, incluso de otros países, así como, oye, podrían hablar más del oriental o del Bellions? Así que nosotros súper abiertos al Sí. tema, porque sí, es que eso es lo que queremos. Y volvemos a reiterar, por favor, las invitaciones a las profesoras, escuelas, intérpretes que quieran difundir su trabajo. Nosotros estamos con toda la disposición del mundo a visitarles. A las chicas de regiones que nos puedan mandar de repente Información. de sus escuelas, porque claro, no tenemos la posibilidad de viajar y mostrarlo, pero eso no significa que se vayan a quedar afuera si quieren ser mostradas en este formato. Hay un muy buen trabajo haciéndose en regiones. Mucho. Yo el año Es pasado tuve la real. oportunidad de irme a Chillán y pude como pesquisar qué estaba pasando en regiones y hay muy buen trabajo. Muy buen trabajo, así que chiquillas, váyanse a regiones. Sí, nosotros queremos y sobre todo nos interesa mucho que ustedes nos hagan llegar información acerca de lo que están haciendo, video, en algún momento tal vez ocupar realmente la tecnología, hacer un directo con la gente de allá. Sí, para poder mostrarlo también, porque finalmente nuestro enfoque es a la gente que está recién familiarizándose, Sí. que no necesariamente conoce cuál es la escena a nivel de Santiago, de regiones, todo. Entonces queremos informar y queremos informar todo, no queremos que nadie se quede afuera, pero necesitamos que participen. Sí, Ayuda. participen por favor. Bueno, y nuevamente muchas gracias a los comentarios en todos nuestros videos y en las redes sociales. Y les recordamos que tenemos sorteo de... Ay, sí, tenemos que Sí. poner el resultado. Tenemos del el sorteo de Carmila Catrina de la diadema de frontal, Sí, del esa lunar. hermosa. Es como, sí, tiara lunar. tiara lunar de Sailor Moon. Soñado. Sailor Moon gótico. Así que esa la tenemos, está listo. Vamos a hacer el sorteo, lo vamos a hacer, recuerden que en la plataforma de Facebook. Así que muchas gracias, nos llegaron un montón de fotos. Sí, eran como 16 fotos. Sí, mucha fotografía de la gente que quiere participar. Sí tenemos un pero, porque pavamente no dijimos que tenía que ser en Santiago. Más. Ah, sí. Hay gente que nos escribió fuera de Chile. No va a llegar. Su tiara no va a llegar. Así gana. Priscila, te quiero mucho, pero estás muy lejos. Sí, así que disculpen, pero por ahora no tenemos los recursos para poder enviar fuera de Chile. Así que vamos a ver si también lo podemos enviar a región. Ojalá alguien de región se lo gane también, porque sería interesante que llegara el trabajo de Carmila Catrina para allá. Nuestro nuevo auspiciador. Y también vamos a aprovechar antes de cerrar. Estamos en un espacio nuevo que nos va a servir a nosotros para hacer este tipo de trabajo de entrevista de A3, porque en nuestro mini estudio no cabemos más de 2. Así que estamos en este momento en una salita que va a funcionar como centro cultural con hartas cosas, y nuestro querido Felipe va a trabajar acá dando clases de... Jazz, ballet infantil, belly peques, danza oriental y ballet de adultos. O sea, tiene harta gama de... muy interesante, ya lo escucharon, pueden ver cómo es él, pueden saber, él es una persona muy estudiosa, sabe mucho, así que lo recomendamos absolutamente para todas las clases que va a estar dando. En Taller Duista vamos a dejar aquí dentro de la cajita de descripción el lugar físico donde están, contactos de redes sociales para que pregunten, chequen los horarios de clases. Está súper cerquita, está muy fácil céntrico, de sí. llegar, muy fácil, porque hemos ido a lugares terribles. Pero aquí está muy fácil, buen acceso, así que lo recomendamos 100%. Y eso, pues. Eso. Muchas gracias, Muchas gracias. nuevamente y nos vemos. Adiós.